A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Un espacio para hablar sobre psicología en la actualidad. Mi nombre es Natalia Cisneros y estoy aquí con mi compañera Elisa Narváez. Y hoy vamos a hablarles de un tema muy interesante. Decidimos retornar a los principios de la psicología general y les vamos a hablar sobre sensación y percepción, que son fenómenos básicos en nuestro día a día. Buenos días, Nati, gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a empezar hablando sobre sensación y percepción. Muchas veces puede sonar a que es lo mismo, pero realmente sensación o sentir es igual a percibir, y no hablo sentir como sentimiento, sino de la sensación de los sentidos. ¿Tú qué piensas, Nati? ¿Sensación es lo mismo que percepción o tal vez no? Bueno, o sea, coloquialmente hablamos siempre de cómo percibo yo las cosas, cómo siento yo las cosas, e intentamos equiparar los dos conceptos, pero la verdad es que son procesos absolutamente diferentes y están, o sea, relacionados, sí, pero cada uno está caracterizado por cosas muy específicas. Sí, bueno, son procesos diferentes, sin embargo funcionan paralelamente. No podemos fraccionar al ser humano realmente, es lo que siempre yo digo. Podemos estudiarlo de formas distintas, como diferenciar la sensación y la percepción, pero son procesos que pasan ascendente y descendentemente paralelamente. No podemos tener el uno sin el otro y viceversa. Y pasan, o sea, y todo el tiempo estamos en esa lógica de sentir y percibir, ¿verdad? Totalmente. Entonces, sensación se podría definir como recibir, procesar y transformar estímulos externos. Los estímulos externos son simplemente energía externa que entra a nuestro cuerpo. Como por ejemplo la luz. Como la luz, por ejemplo, o los sonidos, o las cosas que tocamos. De alguna forma, sentir, bueno, la sensación entra a través de nuestros 5 órganos sensoriales. Coloquialmente hablamos de que tenemos 5 sentidos, pero yo les invito a pensar, ¿realmente tenemos 5 sentidos? Y cada uno de los órganos sensoriales cumple diferentes funciones. Por ejemplo, la piel. La piel es el órgano más largo y más grande del cuerpo humano. Y sí, percibimos muchas sensaciones a través de la piel, pero no es simplemente el tacto, es la presión, es la temperatura, es el dolor. Entonces hay un montón de sensaciones relacionadas a los órganos sensoriales principales. Entonces sí, tenemos 5 órganos sensoriales, sin embargo, se podría decir que tenemos varios otros sentidos. Por ejemplo, la visión. La visión se encarga de la visión diurna y la visión nocturna. La audición. El oído no solo se encarga de oír, el oído tiene una función súper importante en el equilibrio. Bueno, el tema de la piel. ¿El gusto? El gusto tiene, sí, la función de percibir los sabores y tiene la función de supervivencia realmente, porque cuando un sabor no nos sabe bien, esta función de supervivencia hace que el cuerpo rechace este alimento y no lo tomes, porque es por eso que generalmente intentamos evitarlo, ¿no? Y está muy relacionado con el olfato también, el gusto, ¿no es cierto? Sí, se dice, de hecho todos los sentidos están interconectados y hay gente que tiene un fenómeno que se llama sinestesia, que pueden de alguna forma, tienen la activación de otros órganos sensoriales con un estímulo específico. Por ejemplo, se activa el oído cuando tienen un estímulo visual. Es un fenómeno súper curioso y súper extraño, es decir, que no es muy común. Y yo creo que también es importante destacar que si hablamos de sensación y percepción también, quiero que nuestros televidentes se den cuenta de lo importante que es el cerebro, porque si ustedes se ponen a pensar en todo lo que recepta nuestros órganos sensoriales todo el tiempo, es una cantidad infinita de estímulos, la luz, la temperatura, la sensación, la presión, y todo al mismo tiempo, y sin embargo, nuestro cerebro se encarga de procesar la información y nos vuelve funcionales. Si no, imagínense lo que es
no tener esta cuestión de que nuestro cerebro organiza todo esto, estaríamos abrumados de sensaciones. Ahora que mencionas esto, realmente nuestros sentidos se encargan de abrir una ventana al mundo. Nuestros sentidos son nuestra ventana al mundo y es la forma en la que podemos tener todo nuestro alrededor un poco más claro. Imagínense no tener un sentido, que es en el caso de las personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva. Lo que pasa es que los otros órganos tratan de compensar esta falta y se agudizan los otros sentidos. Entonces, acorde a lo que tú decías, es importante mencionar que los sentidos nos proporcionan información en bruto, es decir, es información del entorno. Lo que realmente le da sentido a la información que nos dan los sentidos es el cerebro, y ese es un proceso perceptual. Entonces podríamos decir que la sensación nos permite tener datos en bruto, e ingresa la información, ingresa la luz, ingresa el sonido, ingresa la presión, ingresa el gusto. Sin embargo, lo que le da sentido es nuestro cerebro. Entonces vamos a pensar que sí, en la visión generalmente equiparan la visión como el funcionamiento de una cámara. Inicialmente podría decirse que funciona como una cámara, la imagen se da la vuelta y todo. Sin embargo, pasado el ojo, una vez que pasa la luz, la retina, el procesamiento de la información simula a una computadora, no realmente a una cámara. Y eso es súper interesante. Imagínense que esto ocurre en cuestión de microsegundos, o sea, ni siquiera es en cuestión de segundos, sino es en milésimas, es en algo así mínimo, que nuestro cerebro se encarga de procesar la información que receptamos y nos da información. O por ejemplo, cuando, no sé si les ha pasado, a todos les ha pasado que de un lugar muy soleado entran a un lugar muy oscuro, o viceversa, está en un lugar muy oscuro y sale en un soleado, entonces sus órganos de los sentidos intentan adaptarse y receptar la nueva información que acaba de entrar. Entonces tu cerebro constantemente se adapta. Sí, eso es verdad. Acabas de mencionar algo súper importante, que la visión es uno de los órganos más especializados de nuestro cuerpo, porque gracias a la visión podemos captar la mayor parte de estímulos del entorno. Nuestra visión es lo que nos proporciona la mayor información del entorno. Y se dice, bueno, algunos estudios hacen énfasis en que más del 70% de las redes neuronales se enfocan también en el procesamiento visual. Eso quiere decir que llega la información visual a la corteza visual, la información de los ojos a la corteza visual que queda en el lóbulo occipital, en esta parte de atrás del cerebro, y después todo el procesamiento de la información se da en aproximadamente el 70% del cerebro. Imagínense lo especializado que es este sentido. Y también con relación a la visión nocturna y visión diurna, está relacionado con diferentes tipos de fotorreceptores. Entonces, ¿cómo vamos adquiriendo esta información? Es a través de los receptores sensoriales, que son células especializadas de los diferentes sentidos que tenemos, de los diferentes órganos sensoriales, que se conectan con el sistema nervioso central a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, todo lo que es visión se conecta directamente al cerebro después del quiasma óptico, que pasa como al nivel de los ojos. Sin embargo, todo lo que es presión, tacto y todo se conecta a través de la médula espinal para llegar al cerebro. Es decir, que tenemos esta periferia que se conecta primero con una especie de highway o de carretera para que te permita llegar al cerebro y procesar esta información. Entonces realmente es una cantidad impresionante de información que tenemos que procesar y es un sistema muy complejo. Yo te diría, Nati, que es una maravilla. O sea, aunque mucha gente más que menosprecia, no nos damos cuenta realmente todo lo que hacen nuestros sentidos por nosotros. Es algo tan coloquial, es algo tan diario. Lo damos por hecho. Pero en el momento en que te pones a pensar, a estudiar, a decirles todo o a pensar en todo lo que les estoy diciendo, podemos decir que realmente es una maravilla. Y recordemos también lo importante que es, porque a través de nuestros sentidos recibimos la información del mundo, y la información del mundo es la que nos permite estar en un lazo social. Por eso, por ejemplo, cuando ya las personas están cerca de la tercera edad y tal vez el oído empieza a fallar, siempre hay estas cosas de prevenir, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué queda de esa persona que ya no puede escuchar o que ya no puede ver de repente? Entonces siempre hay en este tema de que sí, damos los sentidos y la información que recibimos la damos por hecho. Y es por eso que siempre se recomienda cuidar de estos sentidos, porque no es secreto que con el paso del tiempo los sentidos ya no tienen la agudeza inicial que tenían al principio, como el oído
o la vista, o el gusto, el olfato. Todo eso va disminuyendo con el paso del tiempo, con la adultez y la vejez incluso. Entonces, ¿por qué seguramente las personas que utilizan audífonos 24 horas del día o 12 horas del día seguramente tendrán una dificultad auditiva mucho antes que unas personas que no utilizan tantos audífonos, porque son cantidades excesivas de un estímulo y no se cuida el órgano, que a pesar de que sí, las células se reproducen y podemos reproducir todo esto, pero no con la misma agudeza inicial. Claro, y creo que ahí también podemos empezar a hablar de las características de los sistemas sensoriales. Claro. Tenemos 4 características principales de los sistemas sensoriales, es decir, cómo funciona la sensación. La primera es el umbral absoluto, que representa la cantidad mínima de estímulo que yo necesito para que se active el órgano sensorial. Por ejemplo, nosotros no sentimos cuando un mosquito chiquito se para en nuestra piel, sino hasta que ya nos picó y nos pica el picado, por ejemplo. Pero si sentimos un poquito más de presión, sí podemos sentirlo. Es decir, ¿cuánto necesito yo de estímulo para que mis órganos sensoriales lo capten? Ese es el umbral absoluto. Y tenemos diferentes según el sentido, ¿no? Según el órgano sensorial. Y yo quisiera aquí acotar un tema que es interesante, porque nosotros damos por hecho que nuestros sentidos funcionan perfectamente, de forma así esperada, ¿no es cierto? Sentimos lo que hay que sentir, hay gente más sensible que otra, etcétera, etcétera. Pero sin embargo hay este tema de los niños que son hipersensibles, que también es muy interesante, porque también damos por hecho que nuestro sentido va a funcionar como queremos que funcione, pero sin embargo hay niños que sienten mucho, por ejemplo, en el tema del autismo, de los trastornos del espectro autista, puede haber una hipersensibilidad al sonido, o a las texturas, y esto puede causar dificultades en el lazo social, en el comportamiento, en la escuela. Entonces también esto para solo sentar la pauta de que los sentidos no solo nos permiten procesar información, sino también nos pueden causar ciertas dificultades si es que no los entendemos bien. Claro, y existen teorías que explican por qué algunas personas tienen un umbral más bajo que otras, y bueno, eso ya lo tocaremos en algunos otros programas. Bueno, después tenemos el umbral diferencial, que es cuánta es la mínima cantidad de cambio de estímulo para que yo perciba este cambio. Es decir, si yo llevo un libro de 300 páginas y lo estoy cargando y me ponen una hoja encima, yo no voy a sentir el cambio de peso. El umbral de diferencial es cuánto yo necesito en este peso para sentir que cambió el peso. Porque una hoja más sí cambia el peso, pero mi cuerpo no lo percibe. De eso hablamos del umbral diferencial. Cuando hablamos de detección de señales, hay 3 características que dependen para que los seres humanos puedan detectar señales. El primero es las propiedades del estímulo, es decir, la intensidad, el volumen y diferentes características del estímulo en sí. La segunda es las características fisiológicas, porque seguramente si yo me quemé la lengua hace 2 días y mi compañera no, seguramente será más sensible a los sabores que yo. ¿Me explico? Entonces esas son las características fisiológicas y también las características psicológicas, porque se dice muchas veces, bueno, como la sensación siempre está relacionada con la percepción, se dice que la percepción también tiene un proceso motivacional y un proceso subjetivo, ¿no? Por eso las mujeres, cuando dan a luz, el dolor es diferente, a pesar de que el dolor es muy fuerte, el dolor no se percibe como tan fuerte posterior al parto, por toda la implicación emocional que implica el parto, ¿no? ¿Y aquí no también pasaría lo mismo que pasa con los colores entre hombres y mujeres? Explícame un poquito. Por ejemplo, cuando las mujeres podemos ver muchos más colores que los hombres muchas veces. Esto suele pasar a nivel también así como coloquial, y es un chiste común que existe, ¿no es cierto? De, este es un rojo y este es otro tipo de rojo, y el hombre ve, digamos, del mismo tipo de rojo. Claro, eso tendría una explicación evolutiva. Hay un montón de cosas que tienen explicaciones evolutivas, como que en la antigüedad los hombres no necesitaban identificar tantos colores porque iban a cazar y lo que necesitaban identificar era figuras. Entonces los hombres identifican más figuras y tienen una mejor ubicación espacial. Mientras las mujeres, como recolectaban frutos, tenían que identificar qué frutos eran buenos, la coloración del fruto. Los que no eran venenosos. Los que no eran venenosos. No es secreto para nadie que generalmente, ojo, no es una ley, generalmente pasa, cuando un hombre abre la alacena, no encuentra lo que busca. Nunca encuentra lo que busca y dice, no, pero no está. Entonces va la mujer, abre y dice, pero aquí está. Entonces eso tiene una explicación evolutiva.
de que antes los hombres, para cazar, lo que hacían era enfocar digamos, el animal que tenían que cazar y lo observaban durante horas. Y esta observación durante horas, digamos, limitaba la observación periférica. Entonces, digamos que este enfoque fijo hizo que el cerebro se desarrolle de alguna forma a lo largo del tiempo. Mientras que las mujeres tenían esta función distinta, porque las funciones sociales entre hombres y mujeres siempre han sido diferentes. Y, por ejemplo, entonces las mujeres tenían el rol de recolectar frutos, que también era un rol de alimentación y todo, entonces necesitaban una vista más periférica. Entonces esa es la explicación evolutiva. Y cómo los roles sociales también pueden cambiar la estructura cerebral, ¿no? Claro que sí, o sea, definitivamente nuestra biología está enmarcada en un contexto social y cultural que no puede ser nunca ignorado. Exactamente. Bueno, y la cuarta característica de las sensaciones es la adaptación sensorial. La adaptación sensorial permite, bueno, es un proceso por el que los receptores sensoriales se adaptan a los estímulos que son constantes. Un ejemplo súper claro de adaptación sensorial es cuando tienes puestos los lentes. Dejas de sentirlo cuando tienes puesto el reloj. Es un estímulo constante que deja de ser percibido para ti. Y por ejemplo, es súper común decir ¿dónde están mis lentes? A pesar de que estás puesto y no percibes esto gracias a la adaptación sensorial. O la adaptación a olores. Cuando algo huele muy fuerte, tu cuerpo se va adaptando a este estímulo constante. O tal vez incluso en la discoteca. Exactamente. Cuando al principio el sonido te parece que es estruendoso y el volumen está muy alto, al final de la noche ya tus oídos se han adaptado a este nivel de volumen. Exactamente. Por ejemplo, el tic-tac de un reloj en una habitación. Cuando entras lo escuchas, sin embargo, poco a poco va perdiendo protagonismo. Y esto tiene una función de que tienes que ponerle atención a las cosas más relevantes. ¿Sí? Entonces, son funciones adaptativas en general. Totalmente. Cuando hablamos de sensación y percepción, hablamos mucho de las funciones adaptativas. Y hablamos mucho de la función evolutiva que ha tenido la sensación y la percepción y cómo nos hemos ido adaptando al entorno, ¿no? Porque ya sabemos que la teoría dice que animal que no se adapta se extingue. Y entonces, es sobrevivencia. Exacto. Para sobrevivir. Entonces, bueno, ¿y qué es la percepción? En contraste con la sensación, recordemos que la sensación es un proceso ascendente, entra información al cuerpo, mientras que la percepción es un proceso descendente, que pasa paralelamente. ¿Sí? O sea, todo el tiempo está jugándose la sensación y la percepción. Exactamente. Todo el tiempo, es un ciclo. Entonces, la percepción podría definirse como la clasificación, interpretación, análisis e integración de los estímulos por parte de los órganos sensoriales y del cerebro. Es decir, la percepción es del proceso, digamos, superior que va a tomar toda esta información y le va a dar un sentido y va a clasificar. Exactamente. Y hay algo súper interesante con la percepción. ¿Ustedes creen que la percepción cambia de cultura a cultura o no? ¿Tú qué piensas? Yo diría que sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué se da esta explicación? Porque hablamos de que los sentidos ingresan la misma información. Sin embargo, como yo percibo el mundo, mi percepción está atravesada por mis experiencias, por mis motivaciones. Y todo lo que son experiencias y motivaciones está atravesado por un matiz cultural. Claro, un contexto sociocultural, histórico también. Exactamente. Entonces, cómo yo veo el mundo depende de mi percepción. Pero también como yo percibo el mundo, depende de cómo yo veo el mundo. No sé si me explico un poco cómo es este ciclo. O sea, es una cosa de doble vía. Exactamente. Y por eso muchas veces cuando vamos a otros lugares que son diferentes culturalmente, un poco nos saca de nuestros constructos y hay una dificultad en comprender y en adaptarse a eso inicialmente, porque de alguna forma sale de cómo tú percibes el mundo. Y es por eso que conocer muchas culturas y conocer muchos otros contextos te permite tener muchas más opciones de percepción, por así decirlo, y es un hecho que cambia tu percepción del mundo. Claro, y nos vuelve más flexibles también. Bueno, pues me ocurre el clásico ejemplo así muy, muy común. Por ejemplo, incluso en la comida. Lo que para una sociedad es picante y para otra no. Las culturas asiáticas, por ejemplo, no consideran lo que ellos comen es picante. Y las culturas, para nosotros, una cultura occidental, tal vez sí sea demasiado picante. Me ha pasado particularmente.
exactamente. Que amigas te dicen, no, si esto no está picante, y claro, tú no puedes más, pero es un tema de que históricamente, socialmente y culturalmente no estás acostumbrado a este tema en tus papilas gustativas. Otro ejemplo súper claro es la percepción del olor. Hay personas que, claro, en nuestra cultura la muerte es un ritual súper doloroso. Sin embargo, hay culturas en las que la muerte representa un cambio de estado, entonces no necesariamente es algo triste. Y bueno, entonces también toda esta percepción está atravesada por nuestra cultura, y es por eso que las campañas de concienciación de la discapacidad, concienciación de la diversidad de género, todo eso, hacerlo visible, permite cambiar también nuestra percepción del mundo y comprenderlo mejor, y adaptar nuestros constructos, nuestra forma de ver el mundo para tener una percepción más amplia de lo que es, ¿no? Sí, y también ahora que mencionas de esto, también por eso siempre es importante tomar en cuenta el contexto sociocultural y hacer cosas diseñadas para nuestro contexto, y no solo tomar cosas diseñadas para otros contextos como el americano, el europeo, sino ver qué está pasando con nosotros en nuestro país, en el Ecuador, y en base a esto diseñar las cosas, o programar cosas, o promover, o hacer campañas, porque claro, somos de un contexto sociocultural súper particular. Entonces también nuestras percepciones, cómo entendemos las cosas, cómo sentimos, está mediado por esto. Pues sí, es totalmente real, y como vemos, aunque sea cuando hablamos de sensación y percepción hablamos de cuestiones evolutivas y adaptativas, pero también hablamos de cuestiones sociales que son súper necesarias. Entonces no podemos quedarnos en el de es así y así funciona porque evolutivamente hemos sido así, porque está comprobado que tu tiempo de vida tiene un efecto en cómo va evolucionando la especie, ¿no? Entonces, cómo van cambiando esos. Entonces, por ejemplo, la era tecnológica, que es relativamente, bueno, muy nueva, muy reciente, va a cambiar la percepción del mundo. Entonces, por ejemplo, nuestra percepción de la infancia era jugar afuera, mientras que la percepción de los niños actualmente es como todo está relacionado con la tecnología. Por ejemplo, recuerdo que ahora contarle a un niño la historia de Hansel y Gretel no es lo mismo, porque un niño se preguntaría, pero ¿y por qué no cogió el celular y le llamó a la mamá? ¿Me explico? Entonces la percepción cambia, y eso implica que el mundo también tiene que cambiar, y a nivel estructural, con el paso del tiempo, también las estructuras irán modificándose según las necesidades. Claramente nos vamos a adaptar, pero es un tema de supervivencia. Actualmente también el tema de la tecnología es interesante, porque si no estamos enmarcados en lo tecnológico, podemos quedarnos aislados a nivel social, de lo que tenemos, del lazo social, del vínculo. Incluso ahora muchos de los procesos así civiles, pagar impuestos, registrarse, están mediados por un tema tecnológico. De hecho, y eso cambia la percepción cultural, cómo nosotros percibimos el mundo. Y entonces eso es súper interesante. Incluso yo haría un análisis interesante del desarrollo de un país, podríamos decirlo así, como la percepción del mundo puede, de las personas. Por ejemplo, si una persona ha vivido en una pobreza extrema toda la vida, tiene una percepción del mundo específica, donde es difícil pensar la vida en otro contexto. Entonces, de alguna forma, esta percepción es reticente a cambiar si no existe un movimiento entre eso. Bueno, existen un montón de temas más interesantes sobre la percepción, sobre la sensación, que iremos topando con el tiempo. Es un tema que nos incumbe a todos. La sensación y la percepción no solo lo abordamos a través de un tema clínico. Se utiliza mucho la teoría de la sensación y la percepción para neuromarketing, por ejemplo. ¿Por qué tomamos una decisión? ¿Por qué con relación a los colores? Por ejemplo, las cadenas de comida rápida tienen colores rojos, tienen colores, entonces eso no es coincidencia. O los productos que están a la altura de los ojos, por ejemplo, porque son posicionados ahí, no abajo o arriba, que es lo que se quiere hacer. Exacto, o porque los carros tienen numeraciones, por ejemplo, el Mazda CX-3, 5 y 9, son impares. Todo eso implica cómo yo percibo el mundo y cómo yo decido también. Entonces es súper interesante cómo la psicología se aplica a todos los campos. Claro, porque además la entrada de la información también puede ser manipulada, ¿no es cierto? ¿Qué información nos está llegando? ¿Qué cosas estamos percibiendo? ¿Por qué suben el volumen? ¿Por qué lo bajan? ¿Por qué hay más luz? ¿Por qué hay menos luz? O sea, todas estas cosas, los estímulos pueden ser controlados para provocar efectos en nosotros. Exactamente.
Y eso seguiremos tratándolo en un próximo episodio. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva